Tenemos en la línea de Mega Noticias TVC al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, un gusto como siempre. Paco, el gusto es mío. Buenas noches. Bueno, después de todo esto que acabamos, que seguramente tú escuchaste, es verdaderamente cara la democracia mexicana. Pues depende cuál es el punto de referencia. Sí. 5,200 millones para los partidos políticos, más otro tanto para la credencial de elector, más lo que se gasta en un año donde se instalan casillas. ¿Es mucho, es poco? Siempre alguien tendrá un dato. Y a lo mejor tú, en lugar de darle 5,200 millones a los partidos este año, les das 2,600 millones el próximo, y habrá gente que diga que es mucho. Y a lo mejor lo reduces a 1,300 el siguiente año, y habrá gente que piensa que es caro. Entonces, el tema es que es un asunto muy subjetivo. La pregunta es si los resultados que está dando esa inversión son satisfactorios. Y ahí es donde empezamos a ver que efectivamente no son satisfactorios. Los partidos políticos en ocasiones no están haciendo bien su trabajo, tenemos un problema de corrupción grave en el país, tenemos muchos gobiernos que no funcionan correctamente. Entonces, más bien creo que más que por el lado de la inversión es por el lado de los resultados donde la gente está insatisfecha, Paco. Así es. Ahora, aprovechando esto que mencionas, Luis Carlos, el cambio de administración, la mencionada 4T o la administración de Andrés Manuel López Obrador, que viene con cambios fuertes, ¿se va a ver reflejada, tú crees, en este costo de la democracia? No se ha visto ninguna acción para que esto cambie. De hecho, Morena ofreció que iba a devolver la mitad del financiamiento que recibe y no han cumplido. Y esto ha ocurrido desde hace varios meses. Todavía la presidenta Jacob Polensky volvió a reiterar hace algunas semanas que ya lo estaban devolviendo, y es falso. Si Morena es incapaz de cumplir su palabra y de devolver la mitad del financiamiento que recibe como se comprometieron, ¿tú crees que vamos a ver algún cambio en esta materia? Y yo creo que no, porque si Morena realmente quisiera dar el ejemplo, ya habría devuelto la mitad de los recursos que recibe. Entonces, yo no veo todavía que vaya a ocurrir eso. Seguramente seguiremos teniendo estos montos de financiamiento, pero quiero decir una cosa que es mucho más importante. Sí. El costo de la democracia no es el dinero que reciben los partidos solamente. De hecho, el financiamiento público de los partidos es la parte menos relevante del costo real de la democracia. Buena parte de lo que se gasta en una campaña es dinero por debajo de la mesa. Sí. Son flujos enormes de recursos en efectivo de fuentes ilegales, y eso es realmente el factor caro. Si por cada peso que reciben los partidos y que reportan, hay aproximadamente 25 pesos que fluyen por debajo de la mesa, de tal forma que el problema no es el financiamiento público de los partidos, el problema real de la democracia es el dinero debajo de la mesa. Y en este mismo entorno, ¿sería viable, Luis Carlos, entonces reducirles el financiamiento y que se vayan por esta vía? Mira, yo no, ¿le funcionaría la democracia? Yo creo que puedes reducir el financiamiento público a los partidos, sí. ¿Se puede reducir a la mitad? Sí. Creo que se debe hacer de una forma gradual a lo largo de 3 o 4 años para no ahorcarlos. Pero el tema de fondo es, qué bueno que en lugar de darles 5,000 millones de pesos, les demos 2,500 millones dentro de 4 años. Eso está bien y hay que hacerlo. El tema central es cómo reducimos el dinero ilegal que fluye por debajo de la mesa, y los intereses, que fluye de desvío de recursos públicos, que fluye de contratistas que quieren hacer negocio con los gobiernos y del crimen organizado. Ese es el tema. Este gobierno no ha hecho ninguna propuesta de fondo para atacar ese problema. Ese es el problema que está carcomiendo a la democracia mexicana. Sí, y todos los intereses que con ello conllevan. Luis Carlos Ugalde, como siempre, un gusto platicar contigo.